La princesita. Moria Kazan, María De Becerra, Toque, Esteban Martín, León Ferrari, Papo, Tony Puig. Nico Darío Vázquez, Z, Luqui, Enzo Francesco, Guillermina Nino Vale. Pistea, CR. La pastilla de la La abuela, Fiera Rodríguez, Gacho. Eduardo Tena, Litquila, Jimena Nica Acan. Suárez, Tacho Riera. Quiberón, Víctor Hugo, Belu Lucio. Espineta, Adrián El Maray, demente. Pablo El Meal. plan de la mariposa. Los Cafres, Dividido, Fito Páez. Algunos nacieron, crecieron, vivieron, recorrieron. Otros se quedaron, se fueron. Están los que volvieron y los importados, aquellos que vinieron por su cuenta. Pero Mariano nunca estuvo acá. Los videojuegos son parte de nuestra vida cotidiana. Han evolucionado mucho la forma en la que los usamos. Hoy podemos jugar con la Play, en la compu, con amigos en línea, solo con el celu donde estemos. Pero antes, ¿cómo jugábamos? Somos Bautista Brusa y Gonzalo Ferreira. en este episodio llamado Game Over les vamos a hablar sobre los fichines. ¿Qué son los fichines? Los fichines son juegos de video generalmente frenéticos y de consumo rápido, que funcionan como una máquina de tragamonedas. En los 80 existían los llamados salones de arcade, lugares emocionantes y bulliciosos donde la gente se reunía para jugar a los fichines. En nuestra ciudad, los salones más populares eran New York, que estaba ubicado en la calle 85 entre 4 y 4 bis, y después se trasladó a 83 entre 2 y 4. Sacoa, que estuvo siempre ubicado en 83 entre 2 y 4, y Chapelco, ubicado enfrente de Sacoa. ¿Cómo eran los salones? Los salones de arcade estaban llenos de luces, sonidos electrónicos y música. Los juegos de arcade eran la estrella del lugar, con una amplia variedad de máquinas disponibles, desde el clásico como el Pac-Man, Space Invader, Donkey Kong, hasta juegos de pelea como Street Fighter y Mortal Kombat. Aunque los salones de arcade han evolucionado, los recuerdos de aquellos tiempos siguen siendo muy apreciados por muchos jugadores. Hablamos con Ana, una aficionada a los videojuegos. Nos contó su experiencia en primera persona. Cuando entrabas a los salones era como entrar a otra dimensión, lleno de máquinas, luces de distintos colores y personas. Los salones de arcade eran extremadamente populares y atraían a una gran cantidad de personas. Era común que estuviera lleno de jugadores, especialmente en momentos de alta demanda como los fines de semana o las vacaciones. A eso se le suma la emoción de jugar junto a otros y la satisfacción de superar récords personales. En los 80, la cantidad de máquinas en los salones de arcade podía variar dependiendo del tamaño y la popularidad del establecimiento. Algunos salones eran más chicos y podían tener alrededor de 10 a 20 máquinas, mientras que los salones más grandes y populares podían albergar hasta 50 o más máquinas. Había mucha variedad en el lugar que yo iba. Había más máquinas de juego de disparos y de plataforma que de los otros géneros. El juego que más me gustaba jugar era el Mario Bros. Normalmente la máquina se colocaba en un lugar destacado del salón para que todos pudieran verla. A menudo se cubría con una lona hasta el día del lanzamiento. Esto aumentaba la anticipación y el misterio alrededor de la nueva máquina. Cuando finalmente se relevaba la máquina, se formaba una multitud de gente. Los jugadores se turnaban para probarla y descubrir las nuevas características y mecánicas del juego. Cuando llegaba una máquina nueva, se llenaba de gente alrededor de ella. Y si la querías probar, tenías que llegar ni bien abría el local. Al igual que hoy, existían en esa época diferentes tipos de juegos. Juegos de plataforma. Estos juegos se caracterizaban por controlar a un personaje que debía saltar y correr a través de niveles llenos de obstáculos y enemigos. Este era el género más jugado en las máquinas de arcade. Juegos icónicos como Super Mario Bros., Donkey Kong y Pac-Man capturaban la atención del público. Estos juegos ofrecían una combinación de acción, habilidad y diversión que los convirtieron en favoritos de la época. Juegos de disparos.
se centraban en la acción de disparar a enemigos o blancos. Algunos de los más populares fueron Space Invaders y Galaga. Juegos de lucha. Permitían a los jugadores controlar personajes que se enfrentaban en combates uno contra uno, entre ellos los icónicos Street Fighter y Mortal Kombat. Juegos de carreras. Este género ofrecía competencias de carreras, ya sea de auto, motocicletas o incluso aviones. Juegos de puzzle. Estos juegos desafiaban la mente de los jugadores con acertijos y desafíos lógicos. Hablamos con Pacho Armanelli, otro aficionado de los videojuegos, que nos contó qué tipo de juegos le gustaba más y también cuál era su juego favorito. ¿Qué género te gustaba jugar? A mí lo que más me gustaba jugar eran los de aventuras, que tenían múltiples pantallas y que tenías que tener muchas habilidades, tenías que interactuar mucho con lo que sucedía en la escena, eso es lo que más me gustaba. ¿Qué juego te gustaba más? Mi juego favorito de toda la vida fue el Wonder Boy, después se llamó Islander, pero originalmente lo conocí como Wonder Boy. Fue el primer juego que terminé, lo dábamos vuelta, como decíamos en esa época. Y fue el que más me gustó jugar, y una vez que lo había terminado lo seguía jugando porque era el que más me entretenía. ¿Cuándo empezaron a decaer los fichines? Los fichines comenzaron a decaer en la popularidad a partir del año de 1990. Varios factores contribuyeron a este declive. En primer lugar, el avance de la tecnología en el ámbito de las consolas de videojuegos y las computadoras personales permitió que los juegos se volvieran más accesibles a los hogares. Por último, el cambio en las preferencias y gustos de los consumidores también influyó en el quiebre de los fichines. A medida que los juegos se volvían más sofisticados y complejos, los jugadores comenzaron a buscar experiencias de juego más inmersivas y narrativas, que a menudo se encontraban en las consolas y las computadoras personales en los lugares de fichines tradicionales. ¿Por qué se reemplazaron los fichines por las consolas? La transición de los fichines a las consolas se debe a varios factores. En primer lugar, las consolas ofrecen un mayor nivel de rendimiento y capacidades gráficas, lo que permite a los desarrolladores crear experiencias de juego más inmersivas. Además, las consolas son más accesibles para los jugadores, ya que no requieren monedas para jugar y se pueden utilizar en el hogar. Hablamos con Marco Ferreira, donde nos cuenta por qué reemplazó los fichines por las consolas. La primera consola que tuve se llamaba Nintendo NES. Fue la que reemplacé por los fichines. Esta me permitía jugar desde mi casa y de esta manera evitaba tener que ir hasta los salones de videojuegos. ¿Cuáles fueron las primeras consolas y cuántas se vendieron? Algunas de las consolas más influyentes en este proceso fueron la Nintendo NES, lanzada en 1985, y la Sega Genesis, lanzada en 1988. Estas consolas generaron millones de ventas en todo el mundo. La NES y la Sega Genesis fueron las consolas que se lanzaron inicialmente con el objetivo de reemplazar a los fichines o máquinas recreativas. Ambas consolas tuvieron un gran impacto en la industria y sentaron las bases para las consolas de la siguiente generación. Esto fue Gamer Over. Esperemos que este podcast les haya gustado. Y no se olviden de escuchar los demás episodios de Mariano Nunca Estuvo Acá. Hasta pronto.